Amigos, muy buenas noches. A pesar de los últimos acontecimientos del sismo del 19 de septiembre, pues México está de pie, ya estamos, digamos, de vuelta a la realidad, empujando. Y bueno, pues hoy vamos a platicar también del turismo. ¿Qué tanto se va a afectar el turismo? Afortunadamente, en este 2017, esa actividad tan importante para nuestro país va a mantener una tendencia positiva como ha sido en los últimos años. Destinos como Cancún, Playa del Carmen, seguramente muy solicitados también por el turismo internacional más allá de estos acontecimientos. Y esto pues explica la importancia que pues pueden tener en este negocio turístico pues la infraestructura aeroportuaria, que también aparentemente pues está bien, no hay afectaciones, y en concreto el aeropuerto de Cancún, que pues tiene 22 millones de pasajeros anuales, que es una cifra que se dice fácil y que es un aeropuerto que ha venido evolucionando en los últimos años. El operador de esta, que es la segunda terminal aérea del país, solo después de la Ciudad de México, es el Grupo Aeroportuario del Sureste, mejor conocido como ASUR. Este grupo maneja 9 aeropuertos en el país y este mes va a estar, digamos, estrenando una nueva Terminal 4 en Cancún, una terminal que implicó una inversión de 200 millones de dólares. Aparentemente la infraestructura quedó intocada. Y justamente para hablar de este tema, esta noche nos acompaña Adolfo Castro Rivas, que es el director general de ASUR, y vamos a platicar de los planes que tiene esta firma y sobre todo de la afectación que puede tener estos sismos para la actividad turística. Acompáñenos. Bueno, y esta noche vamos a platicar con Adolfo Castro Rivas. Él es el director de Aeropuertos del Sur, el Grupo Aeroportuario del Sur, del Sureste, que ahora lo conocemos mejor como ASUR. Y bueno, pues vamos a platicar con él porque pues ellos manejan, entiendo, 9 aeropuertos. Tú corrígeme, Adolfo, pero manejan 9 aeropuertos, entre ellos, por supuesto, el de Cancún, que es un aeropuerto muy importante. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. No, al contrario, gracias. Manejamos 9 aeropuertos 9, en ¿verdad? México y también manejamos el aeropuerto de San Juan, Puerto Rico. Sí, fuera de nuestras fronteras, Exactamente, ¿verdad? exactamente. Y estar en proceso de tener también aeropuertos en Colombia, ¿verdad? Estamos en proceso de llevar a cabo una adquisición de 12 grupos aeroportuarios en Colombia, cada uno de ellos con 6 aeropuertos, es decir, en total 12 aeropuertos más para el grupo. Adolfo, tú que conoces muy bien de los ciclos turísticos porque estás vinculado a muchos aeropuertos que tienen que ver con esa actividad, ¿cómo visualizas el tema de los últimos acontecimientos, los sismos que han afectado a nuestro país, el tema de los huracanes? ¿Qué tanto puede afectar la actividad turística en lo que resta del año este tipo de situaciones? Yo creo que la situación va a estar un poco complicada. Si bien es cierto, septiembre, octubre, noviembre es parte de la temporada baja de nosotros en cuanto a turismo. Es más, yo te diría, el mes de septiembre dentro del ámbito turístico se conoce como septiembre. Septiembre. ¿No? Va a estar afectada seguramente. Tenemos, aparte de los temblores en donde se daña un poco la imagen desde el punto de vista país, tenemos también algunas otras cuestiones, como fue el caso de los huracanes, y también se nos junta una cosa más, que es una huelga de una aerolínea, en el caso de Avianca, en el caso de Colombia. Sí. Y ya hablo de Colombia porque Colombia ha sido una parte importante del desarrollo turístico en estos últimos años. Desde diciembre de 2012, cuando el gobierno federal decide eliminar el requerimiento de visa hacia los colombianos se vuelcan hacia México y han formado parte del crecimiento importante del turismo en estos últimos años. En ese sentido, digamos, ¿la afectación podría ser seria o no necesariamente? No, esperemos que la huelga se resuelva rápidamente, pero sí, en tanto existe la huelga, tenemos impacto en nuestros visitantes colombianos, en el caso del aeropuerto de Cancún. ¿Los temblores podrían afectar la actividad turística de México? Yo creo que los temblores van a afectar la actividad turística de la Ciudad de México específicamente, aun cuando el primer temblor, que no fue, anunciado con tanta fuerza como fue el caso del segundo, del impacto que tuvo en la Ciudad de México. El primero afectó la parte de Oaxaca, Chiapas y Huatulco. Yo te diría, en el caso de nuestro, el aeropuerto que se afectó más fue el aeropuerto de Huatulco. Tuvimos afectaciones, digamos, menores, que resolvimos de manera rápida entre las 3 de la mañana y las 7 de la mañana para, como decimos, levantar el reguero y poder operar sin problema a partir de las 7 de la mañana. Pero este temblor ya tenía un efecto importante
en Oaxaca y en Huatulco, ¿no? ¿Y Oaxaca y Chiapas, por ejemplo, se podrían ver afectados con esta situación en la parte turística? Yo creo que el efecto turístico tiene que ver con los hoteles, tiene que ver con la infraestructura propia de la ciudad y en donde entiendo no hay mayores afectaciones. Okay. Entonces, no espero que esto se vea repercutido en los números de estas ciudades. Ahora, en el caso de ustedes, pues también, dado que tienen aeropuertos en otras partes de América, en este caso concretamente Puerto Rico, ¿qué tanto se ve afectado Puerto Rico, el aeropuerto de Puerto Rico que ustedes manejan con pues, este huracán, entiendo el huracán Irma, ¿no? Sí, en el caso de Puerto Rico tenemos en el mes de septiembre 2 huracanes importantes. Uno que mencionas que es Irma, que termina finalmente en la península de Florida, afectando Miami, etcétera, pero pasó en la esquina superior de Puerto Rico, diría yo rozando, ¿no? Es un huracán categoría 5, vimos el efecto una vez que tocó tierra. Pero el tema más importante fue el huracán Irma de hace algunos días. El huracán Irma, un categoría 4, que prácticamente entra de lleno en toda la isla y en donde sí hubo afectaciones importantes. Hay afectaciones importantes en la infraestructura eléctrica, hay afectaciones importantes en vivienda. En el caso del aeropuerto, afectaciones, llamémosle menores. Logramos operar el aeropuerto prácticamente antes de 24 horas después de que el huracán dejó la isla y estamos en una operación limitada. Una operación limitada por varios aspectos. El primero tiene que ver con la energía eléctrica. No hay energía eléctrica en la isla. Estamos operando con generadores, lo que significa operar sin aire acondicionado, con un inconveniente hacia el servicio al pasajero. 1, 2, hay un toque de queda de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana, lo que implica una restricción en la operación del aeropuerto. Es un aeropuerto que opera 24 horas al día, todos estamos operando de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Y 3, hay una afectación en los radares que están alrededor de la isla, que deben de estar por componerse en unos radares temporales, pero por lo pronto estamos pudiendo operar entre 10 y 12 vuelos al día. Esto, para darnos una idea, es más o menos 1/10 de lo que se operaría normalmente en promedio. Adolfo, digamos, para efectos de México, más allá de todos estos acontecimientos, afortunadamente no hubo mucha afectación, por ejemplo, en Cancún o Riviera Maya, ¿verdad? Que son pues, uno de los centros neurálgicos del turismo mexicano, ¿verdad? Correcto, aunque hay algunas personas que sintieron el temblor hasta Mérida. ¿Hasta Mérida? Hasta Mérida. Y sobre todo el primero inclusive en el caso de Villahermosa, en Tabasco, hubo también un poco de daños. No tenemos ninguna afectación. En el caso de Cancún, ninguna afectación. Ninguna. Y el turista claramente distingue lo que es Ciudad de México a lo que es Cancún. Era lo que te iba a preguntar. ¿No hay confusión cuando ves en las noticias todo esto de los sismos, de los terremotos? ¿No hay confusión en cuanto a la ubicación de la Ciudad de México, Cancún? Porque finalmente luego pues, las personas pueden confundirse a la distancia, ¿no? Claro, pero no. Cancún es un destino totalmente reconocido, tiene más de 40 años de historia y la gente perfectamente ubica en dónde se encuentra. En ese sentido, como nos decías, bueno, pues no se ve una enorme afectación, ¿verdad? No esperamos una afectación importante. Ahora, en estos años que tienen ustedes de operar aeropuertos, entiendo que pues han tenido que empujar fuerte y han tenido que invertir fuerte para que los aeropuertos pues sigan siendo una infraestructura importante en la movilidad de los mexicanos y de los turistas que nos visitan. ¿Cuánto habrán invertido en los últimos años en los 9 aeropuertos que ustedes manejan, Adolfo? Desde la fecha en que tomamos control de la operación, prácticamente del año 99, a la fecha estaríamos hablando de cerca de 20,000 millones de pesos. Recientemente hemos hecho inversiones importantes. Estamos en el proceso de abrir una nueva terminal en el aeropuerto de Cancún. La terminal número 4, ¿verdad? La terminal 4. La terminal 3 hicimos una expansión que concluimos e inauguramos al 15 de diciembre de 2016. Y estamos por inaugurar la terminal 4 del aeropuerto de Cancún. ¿Cuánto invirtieron en esto, Adolfo? 3,411 millones de pesos. Esta es la inversión puntual, 3,411 millones de pesos en esta terminal 4. En todo este proyecto de terminal 4. El 19 de septiembre
obviamente se tuvo que cerrar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y se tuvieron que reprogramar muchos vuelos, modificar su ruta. ¿Qué tanto afectó el desempeño del aeropuerto de Cancún y del resto de los aeropuertos que ustedes manejan? Sí, mira, el aeropuerto de Cancún es una pieza fundamental para el funcionamiento del aeropuerto de la Ciudad de México en el sentido de aquellos vuelos que vienen en camino de Europa, por ejemplo, y que tienen en su trayecto una circunstancia de este estilo. Ya sea el temblor del que mencionas o inclusive una semana y unos días antes, si recuerdas, hubo una fuerte inundación en la zona del aeropuerto que llevó a la suspensión de operaciones del aeropuerto prácticamente de las 5 de la tarde hasta las 2 de la mañana. En estos momentos lo que ocurre es que vienen todos los aeropuertos, todos los aviones, las operaciones de Europa en camino y entonces desvían hacia el aeropuerto de Cancún, dependiendo de la naturaleza del evento. Yo tenía el caso del primero, esperaron los vuelos en Cancún hasta que el aeropuerto de la Ciudad de México estuviera abierto. En el caso del segundo, estos vuelos fueron procesados, es decir, el pasajero descendió de la aeronave y fue redirigido hacia un vuelo ya doméstico con algunas otras aerolíneas, lo que le llaman la protección de vuelos, ¿no? Recibimos el famoso de Air France, el A380, y algunos otros de Lufthansa, etcétera. Entonces, juega un papel fundamental en casos como este. Por lo que veo, se tuvo que trabajar a toda la capacidad, ¿verdad? Se tiene que trabajar de manera muy importante, sí. Bueno, pues Adolfo, muchas gracias. Te agradezco mucho la oportunidad que nos has dado de platicar acerca pues, de este grupo tan importante, ASUR, de su desempeño de estos 9 aeropuertos y de, por supuesto, del de Cancún y, bueno, pues del tema turístico que a todos nos importa luego de los acontecimientos que hemos vivido tan difíciles en nuestro país. Muchas gracias, Adolfo, te agradezco mucho. No, al contrario. Gracias, bueno, Alberto. Pues él es Adolfo Castro Rivas, él es el director general de ASUR. Muy buenas noches. Bueno, y como ve, pues el turismo va a seguir adelante y también el aeropuerto de Cancún frente a la creciente demanda de turistas que no se va a ver afectada. Además, ASUR ha aprovechado su experiencia ya para llegar a otras partes del mundo, Puerto Rico, Colombia. Habrá que ver si se atreven a otros destinos. En fin, una actividad importante, una actividad que sigue de pie. México está de pie. Lo invito a la próxima semana aquí y a la misma hora con más nombres, nombres y nombres. Hasta entonces.